Epi, después de la victoria de la pasada jornada, no sé si ya empiezas a pensar que sí se va por el camino. Bueno, yo creo que hay que distinguir. Evidentemente las victorias ayudan a que la gente sea más receptiva, a que las semanas sean pues, bueno, un poco más tranquilas, en las que haya menos crispación dentro y fuera del vestuario, pero bueno, no nos tiene que cambiar mucho. Lo que nos tiene que, pues el otro día hicimos cosas que hemos mejorado respecto a otros partidos, pues hay que seguir implementándolas en los siguientes encuentros y pues seguir focalizando en nuestro trabajo defensivo y en nuestro trabajo de rebote. Un poco volvéis al Pazo, entre comillas, vuestra asignatura pendiente, ¿no? Este año. Sí, bueno, tenemos algunas asignaturas aún que mejorar. Es verdad que bueno, pues que nuestro comportamiento en el Pazo, bueno, seguro que no ha sido lo esperado por nuestra afición. Entonces, bueno, tenemos que ir superando etapas y esperamos que bueno, por lo menos este fin de semana intentar dar buenas sensaciones en casa para que nuestros aficionados vean que por lo menos esfuerzo y ganas de hacerlo bien tenemos todos. ¿Qué destacarías de Marín, del próximo rival? Bueno, Marín, evidentemente, claro, la gente cuando coge la clasificación, ¿no?, y ve que esté abajo, pues puedes caer en el error de pensar que hace muchas cosas mal. Yo creo que Marín, por ejemplo, tiene mucho peligro en su juego exterior. Creo que Badmus bueno, pues, está entre los 8 máximos anotadores de la liga. Creo que su perímetro, bueno, consigue meter un alto ritmo y quizás es verdad que una de sus deficiencias estaba siendo el juego interior, pero bueno, que ahora con la llegada de Phil Tončinik, pues en ese sentido han mejorado. Han fichado un interior grande, un interior que tiene mucho talento cerca de la pintura. Yo tuve la suerte de entrenarle 2 años y bueno, creo que la incorporación de Phil les va a ayudar a tener más puntos en la pintura, a poder focalizar un poco más o estructurar un poco más su juego. Entonces, bueno, a nosotros nos preocupa un poco eso, intentar parar su batería exterior, que bueno, pues pueden jugar poste bajo, pueden jugar salidas, pueden jugar muchas situaciones de 1 contra 1 y ahora, bueno, pues con la incorporación de Phil, pues bueno, es una pieza más a sumar a Dorson, que bueno, pues es un jugador que juega cerca del aro, que tiene rebote y bueno, es un poco una prueba más, equipo distinto a Huesca, por ejemplo. Entonces, bueno, pues puede intentar mejorar en esos aspectos defensivos sobre ellos y seguir trabajando un poco nuestra filosofía ofensiva. ¿Cómo está el equipo a nivel físico? Bueno, los que están bien. O sea, los que tenemos disponibles han podido entrenar con normalidad la semana. Hoy, esta mañana, han tenido un poco menos carga de trabajo los menos jóvenes, pero el resto están trabajando con normalidad. Entonces, bueno, estamos con los 11 disponibles. Estaba entrenando José López, lógicamente, al margen. ¿Cómo está su recuperación? Estaba incluso haciendo tiro en suspensión. ¿Cuándo más o menos lo esperas o cómo va esa evolución? Bueno, José aún tiene bueno, pues una molestia en el pie, sobre todo no de dolor, pero sí de inestabilidad. Entonces eso es lo que, bueno, pues ahora los servicios médicos tienen que intentar controlar un poco, porque bueno, es una zona un poco complicada en la que vamos a intentar que con el trabajo suyo y el trabajo de los servicios médicos pues lo recuperemos cuanto antes, ¿no? Pero vamos, aún esta semana no hará nada con el grupo y veremos la semana que viene si nos puede ayudar o por lo menos si esa inestabilidad que tiene en el pie pues mejora. Decías que Marín, bueno, había mejorado su juego interior gracias a ese último refuerzo. ¿Te gustaría que llegase a un refuerzo para ir? Bueno, el club, como os dije el otro día, está haciendo su trabajo, está siguiendo sus pautas. Bueno, estamos valorando el mercado. Tenemos a los 2 cuatros a día de hoy lesionados, entonces bueno, estamos
estamos intentando encontrar al mejor jugador dentro de nuestras posibilidades y sobre todo un jugador que nos pueda ayudar de aquí a final de temporada, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos y esperemos que lo encontremos cuanto antes. Vamos. Muy bien.